Las dos áreas de conocimiento tienen que mezclarse, tienen que unirse, tienen que aprender la una de la otra. Entonces, la homilética y la oratoria tienen que aprender a unificarse. ¿En qué sentido la homilética es diferente a la oratoria? Básicamente porque se fundamenta en el conocimiento de la palabra, única y exclusivamente en el conocimiento de la palabra. La oratoria puede utilizar diferentes otros temas de la vida humana, social, en general. Entonces, el buen orador no necesariamente tiene que enfocarse solamente en la palabra. Pero como nosotros queremos hoy día educar a un grupo de hermanos de la iglesia, entonces tiene que ser una mezcla de homilética y de oratoria. ¿Ok? Primera cosa que vamos a ver hoy día es que si tu mensaje no edifica, y eso me imagino que ustedes en algún momento se habrán autoanalizado. Todos nosotros tenemos dones, ¿sí? Y hay que reconocer que algunos dones que nosotros tenemos pueden ser desarrollados y pueden ser puestos en funcionamiento, pero hay dones que no tenemos. Y no tenemos que forzarlos necesariamente para que se pongan en práctica. Entonces, si Dios no me ha dado el don de la predicación, de la enseñanza, tampoco tengo que forzarlo, ¿sí? Por eso es que ponemos ahí al final, ¿verdad? Usa otro de tus dones y sé feliz. Es decir, no tienes tú que obligarte, yo tengo que ser un buen predicador, un buen orador. No, si Dios no te ha dado esos dones, no lo fuerces. Pero si Dios te lo ha dado, si tú crees realmente en tu corazón que Dios te ha dado la capacidad de compartir el mensaje de Dios de manera pública, abierta, en grande a otras personas, entonces prepárate, porque en realidad tienes que comenzar a desarrollar y a quitar de ti una serie de cosas que no permiten que compartas adecuadamente la palabra del Señor a otras personas. Y eso lo vamos a ver el día de hoy en pequeños aspectos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que en la oratoria, en todo caso, ¿verdad? Un orador famoso que nosotros conocemos en la historia del Perú. Alan García, ¿sí? Alan García es un orador clásico, pero nosotros como evangélicos estamos predicando a un público particular y Alan García mueve masas, pero mueve masas desde una perspectiva de la política, de intereses muy particulares. Nosotros no movemos masas en esa misma lógica. Movemos masas en torno a la palabra de Dios, es decir, al conocimiento de lo que Dios quiere para la vida de las personas. Y hoy día vamos a tratar de ver 10 pautas, 10 fundamentos, 10 elementos que son indispensables para poder desarrollar entonces la homilética y la oratoria. Comencemos. Primera cosa, ¿sí? Antes de que tú comiences, y eso es una recomendación que tenemos que tener en cuenta, normalmente invitan a una persona a predicar, va feliz el predicador y llega a la iglesia, ¿verdad? Y de frente se pone a predicar y a dar su discurso sin conocer necesariamente qué tipo de público tiene delante de sí. Gracias a Dios yo conozco, creo que a todos aquí, ¿verdad? Si no es de manera directa, indirecta. ¿Sí? Y más o menos yo sé qué público tengo. Pero muchas veces nosotros estamos llegando a un grupo desconocido y no sabemos a qué personas les vamos a predicar. Tal vez sean personas con un bajo nivel educativo, de primaria, o tal vez estemos con un grupo de personas que tienen un nivel de educación bastante elevado. ¿Sí? Caramba, yo no puedo hablarle lo mismo a dos niveles distintos de público. Entonces, el buen orador, la persona que va a compartir un mensaje, tiene que tener la capacidad de investigar previamente. Eso implica llegar un poquito más temprano que el público en general y tal vez indagar con los líderes, tal vez indagar con las personas que están participando del evento y de esa manera más o menos evaluar el nivel de preparación, el nivel cultural, el nivel educativo que tienen las personas con las cuales vas a compartir este mensaje. Porque de esa manera te va a permitir a ti saber cómo vas a hablar a las personas. Por ejemplo, me tocó una vez compartir un mensaje de la palabra en una comunidad campesina. Y me puse a pensar, ¿cómo hago para predicar a esta comunidad campesina? Si les hablo de manera
teológica profunda, es muy probable que los hermanos no me van a entender. La mayoría de ellos solamente había llegado hasta tercero o cuarto de primaria. A las justas sabían leer, ¿sí? Entonces, la forma en la cual yo tengo que hablarle a ese público tiene que ser de manera muy sencilla, muy fundamental. O hablemos en otro nivel, por ejemplo, cuando yo le hablo a los niños. Si yo le hablo a un niño como predico a los adultos, esos niños van a estar así un ratito y después van a estar recontra aburridos porque no me van a querer atender. Tengo que bajarme al nivel de los niños para poderles predicar. Entonces, la primera cosa que yo tengo que hacer es conocer con qué público estoy. Este público tendrá la capacidad de atenderme, este público tendrá la capacidad de conocer palabras muy técnicas, o tal vez no tendrá esa capacidad. ¿Cómo entonces debo yo acercarme a este público? Esa es una de las primeras preguntas que yo tengo que hacer, ¿sí? Si mi público es un público que tiene la capacidad de atender durante más de una hora, yo puedo explayarme sin ningún problema. Pero si mi público es un público que tiene limitadas posibilidades de concentración, yo tengo entonces que acelerarlo un poquito o bajar al nivel en el cual estoy. Ojo, Jesús lo hacía. Ustedes han dado cuenta, las parábolas y los diferentes mensajes que Jesús impartía en la población atendía también a las necesidades de diferentes públicos. ¿Se acuerdan ustedes cuando los discípulos le preguntan, Señor, ¿qué quiere decir la parábola esta de las semillas? ¿No? ¿Se acuerdan? Y Jesús le dice, bueno, a ellos les he predicado y les he mencionado así, pero en realidad el mensaje es otro. ¿Sí? Ellos lo van a entender de una manera. A ustedes ahora les voy a dar a conocer lo que realmente es. ¿Sí? Entonces Jesús también tenía esa capacidad de llegar a un público variado y saber manejar el tema del lenguaje para ese público en determinadas situaciones. Entonces, primera cosa que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Investiga sobre el público previamente. ¿Ok? Si están apuntando, excelente. Si no, espero que tengan capacidad de retención. Y si no lo tienen, me lo piden después en el PowerPoint, yo se los puedo mandar a sus correos, no hay problema. ¿Ok? Segunda cosa que tenemos que ver, ¿sí? Tu imagen corporal también habla. Es interesante porque hoy en día se están haciendo muchos estudios en psicología. Los psicólogos futuros y los hijos de los madres psicólogos, por ejemplo acá mi hermana Flor es mamá de un psicólogo, ¿verdad? Él trabaja el tema de coaching, lo conocen algunos hermanos de la iglesia, Jason es su mamá, ¿sí? Hoy en día se necesita mucho la psicología para poder trabajar el contacto con la gente, ¿sí? Y tu imagen, aunque yo sé que bíblicamente los conceptos que tenemos de Jesús son de una persona que no buscó ser soberbio, que buscó en todo momento ser humilde, que de una u otra manera no le interesó la arrogancia que sí tenían los fariseos, sí tenían los escribas y sí tenían otros personajes que formaban parte de la religiosidad de su tiempo. Hoy en día, no queriendo llegar al nivel de los fariseos o los escribas o los levitas, tenemos que cuidar un poco también nuestra imagen ante el público. Se han hecho estudios, por ejemplo, en la psicología. Si ustedes buscan a los mejores oradores por internet, por ejemplo, se van a dar cuenta que ellos cuidan bastante su imagen corporal. Es decir, el cuerpo también habla. El cuerpo y la ropa hablan, ¿sí? Quiere decir que en alguna forma nosotros tenemos que prestarle también atención a los elementos con los cuales nos presentamos ante el público. Por ejemplo, cuando ustedes conocen a una persona por primera vez, ¿qué es lo que se fijan de esa persona? ¿Qué es lo primero que le ven a esa persona? No necesariamente. No. Tú escuchas. Pero en realidad es una cuestión ya demostrado a nivel de la psicología. Lo primero que tú haces
cuando conoces a una persona es mirarle los ojos. Lo primerito